Buenas noches, hermanos. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, por favor. Romanos 8, 14. El título de la enseñanza: deja que Dios te guíe. Deja que Dios te guíe. Y pues esta enseñanza es en relación al año nuevo que estamos empezando, y el sentir que Dios puso en mi corazón es precisamente compartir esta enseñanza para que sea Dios quien esté guiando nuestras vidas en este nuevo año que empieza, 2025. Qué rápido, ¿verdad? Si tuviéramos que ponernos una calificación del 2024, del 1 al 10, ¿cuánto se pondría? A ver, por ahí escuché murmullos. Un 9, 8, un 10. Mire. ¿Qué parámetros usaríamos para evaluarnos? Quizás usaríamos el tema económico, los parámetros económicos, o quizás el tema de salud. Algunos quizás no tuvieron ninguna enfermedad en este año que acaba de terminar. Quizás también lo evaluaríamos en el ámbito emocional o en el ámbito espiritual. Pero mire, lo más importante, aunque es importante que nosotros nos examinemos, nos evaluemos, lo importante es dejar que sea Dios quien nos evalúe, porque los parámetros de Dios son los correctos. Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe realmente cómo fue nuestro 2024, y creo que Dios nos va a evaluar de forma correcta, porque si usted como esposo le pregunta a su esposa, ¿qué calificación me pondrías? ¿Qué calificación le pondría, esposa? A ver, o al revés, si como esposa le pregunta a su esposo, oye, ¿qué calificación crees que tengo en este 2024? O si estás con tus hijos, les puedes preguntar, oye, hijo, hija, ¿qué calificación me pones? Creo que sería bueno preguntar, pero les digo, lo más importante es dejar que sea Dios quien nos ponga una calificación. Y ahora que estamos empezando un año nuevo, pues dejémonos guiar por Dios. Fíjese que cada que termina un año y empieza otro, algunos se aferran a las supersticiones que este mundo practica. Una superstición, según la Real Academia Española, es una creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Eso significa superstición. Y pues hay muchas, como por ejemplo, comer las 12 uvas. No voy a preguntar, porque seguro aquí uno que otro comió las 12 uvas. Generalmente al final, a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, hay personas que comen 12 uvas, una por cada mes, y la idea de esta superstición es tener deseos y propósitos buenos para cada mes. Pero también hay otras supersticiones, como la ropa interior. El color rojo significa abundancia de amor, creo, no estoy muy seguro. El color amarillo significa abundancia económica, o está representando el dinero. Y así la gente tiene muchas supersticiones. ¿Usted cree que por usar ropa interior amarilla, le va a ir mejor en un año? Pues para el mundo quizás lo piense así, pero para nosotros como cristianos, pues no. Sabemos que es Dios quien nos debe de guiar y quien puede bendecir nuestras vidas. Otros también barren el 31 de diciembre hacia la puerta principal para sacar las malas vibras, y hay un montón de supersticiones. Otros hacen maletas y las suben al coche o a la camioneta y salen a dar una vuelta para que todo el año estén viajando. Bueno, pero nosotros no debemos dejarnos guiar por las supersticiones,
Debemos dejarnos guiar por Dios. Cada año nuevo que empieza, hay personas muy triunfalistas. Hay personas que son muy positivas, sin considerar a Dios. Y empiezan a publicar en sus estados o en las redes sociales: este 2025 va a ser mi mejor año, te deseo éxito, que no te enfermes, que todos tus proyectos se realicen, pero dejan a Dios a un lado. Hay personas con mucho ímpetu, con mucha fuerza de voluntad, son muy positivistas. Otros son, inclusive llegan a hacer o a usar la metafísica, pensando que declarando las cosas atraerán hacia ellos la prosperidad o el bienestar. Y por otro lado, también hay personas que no tienen propósito alguno. Hay personas que pues no, o sea, ¿qué día estamos hoy? 31 de diciembre, o empieza el año nuevo y llegas y feliz año nuevo, ¿no? Pues feliz de qué o qué, o sea, no. O sea, hay gente que no tiene motivación. Por un lado vemos personas que tienen demasiada motivación y por otro lado vemos personas que, como dice el refrán mexicano, no los calienta ni el sol. Hay de todo, pero nosotros como cristianos debemos dejarnos guiar por Dios. Dice el versículo que les pedí que buscaran, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y solamente los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la bendición de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo dentro de nuestra vida para que éste nos guíe. Y esta es una verdad importante porque solo nosotros los cristianos podemos ser guiados por Dios. Dios puede hablar a toda la humanidad y de hecho constantemente está hablando, está mostrándole su voluntad, el Señor, a la gente. Pero si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, es una persona que vive en tinieblas y no puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Entonces Dios siempre ha estado hablando a la humanidad. Le habló a Cornelio, vamos a hablar un poquito más de Cornelio más adelante. Le habló a Cornelio que a través de un ángel, y el Señor Jesús le habló a todas las personas, le hablaba a los fariseos, le habló a Nicodemo, ustedes recuerdan la historia, y el Señor estuvo hablando, le habló a sus discípulos. En el caso de sus discípulos, pues ellos sí decidieron seguirle. Y el Señor siempre ha hablado a la humanidad de diferentes formas, pero únicamente somos guiados por el Espíritu de Dios los que somos hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, pues no pueden tener comunión con Dios. El pecado hace separación entre Dios y ellos. Por eso es necesario una reconciliación. Y Dios les habla para que puedan ser reconciliados con Él. Y entonces pueda venir la guía de Dios a sus vidas. El mundo está sumido o sumergido en las tinieblas, en la oscuridad del pecado. El mundo está envuelto en el pecado, y al escuchar el mensaje del Evangelio, cada persona es responsable de aceptar el mensaje o no. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino alumbrando con su palabra, pero las personas decidieron voluntariamente no seguirle. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y bueno, nosotros estamos aquí y esto habla de que estamos amando más a Jesús que a las tinieblas y queremos hacer su voluntad. En unos versículos anteriores, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino
al pueblo de Israel y no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que le hemos recibido, pues ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí es hijo de Dios? ¿Sí le ha recibido? Bueno, pues hemos recibido al Señor. ¿Y cómo es que recibimos a Jesús? Pues escuchando el mensaje del Evangelio. Escuchamos el Evangelio y dejamos que el Señor entre a nuestras vidas, que venga a nuestras vidas, a nuestros corazones. Le recibimos y entonces el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros y podemos ser guiados por Él. No todos recibieron a Jesús. Hubo personas que no le recibieron porque esto de recibirle no es algo a fuerzas, tiene que ser voluntario. Por ejemplo, Zaqueo, usted recuerda la historia de Zaqueo. Zaqueo recibió a Jesús en su casa, pero también le recibió en su corazón. También vino a habitar el Señor en su corazón. Pero el fariseo que invitó a Jesús, lo invitó a su casa, pero no lo invitó a su corazón. No es algo, el Señor no obliga a nadie a recibirle, es voluntario, nosotros le hemos recibido voluntariamente. Y recibir al Señor Jesús es aceptar su señorío, aceptamos su voluntad, aceptamos el señorío del Señor en nuestras vidas, dejamos a un lado nuestros dioses. No sé si usted recuerda cómo fue su conversión, dejamos a un lado la idolatría y empezamos a seguirle. Aceptamos su palabra en nuestras vidas, creemos en Jesús y aceptamos su palabra, escuchamos el mensaje y aceptamos el mensaje, pero algunos le rechazaron. Cuando escuchaban a Jesús, algunos hasta lo querían apedrear al Señor. Imagínate tratar de apedrear al Señor. ¿Por qué? Porque no querían dejarse guiar por Él. Pero otros aceptaron con gozo el mensaje de salvación, como es el caso de los discípulos. Dejándolo todo, le siguieron. Varias mujeres, Marta, María, su amigo Lázaro también. Los discípulos recibieron con gozo al Señor. Y le comentaba hace un momento que también Cornelio, vamos ahí a Hechos, capítulo 10, versículo 34. Mire, Cornelio no era del pueblo judío. No sé si acá dentro de nosotros o dentro de los que nos ven a través de las redes hay algún judío, pero generalmente casi todos, yo creo, no somos descendientes de judíos. Y bueno, Cornelio tampoco, él era un gentil. Y dice la Biblia que el Señor le habla a través de un ángel y le dice que mande por Pedro, el apóstol Pedro. Y bueno, Pedro al inicio no quería ir, pero luego Dios le dice, no, ve. Y dice en el versículo 34, Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Miren, Dios no hace acepción de personas. En todo lugar, cualquiera que quiera venir en pos de Él, está abierta la puerta para cualquier persona. Dios no hace acepción de personas, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo color. Usted voltea a ver, acá existimos de diferentes colores, alturas. Dios no hace acepción de personas. Y Dios vino aquí a la casa de Cornelio, porque la salvación está al alcance de todos, de todo aquel que crea en Jesús. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el discurso del apóstol Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se asombraron, porque
Quizás ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos, pero no, era para todos y es para todo aquel que crea en Jesús. Dice aquí que se quedaron atónitos, dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Evangelio llegó inicialmente al pueblo judío, pero después se ha extendido a todo el mundo y nos llegó a nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios porque pues Dios tuvo misericordia de todo el mundo y llegó el mensaje de salvación a cada uno de nosotros y nosotros le recibimos con gozo al Señor. Pero debemos dejar que Dios nos guíe. Debemos dejar que sea Dios quien gobierne nuestras vidas, nuestros corazones. Así como recibieron el Espíritu los primeros discípulos, también lo recibieron Cornelio y todos los que estaban allí, y también lo recibimos nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no se derramó antes más que ahora. O el Espíritu no vino sobre Pedro o sobre alguno de los discípulos más que lo que viene sobre usted y sobre mí. Dios es el mismo. Y la Biblia fue la misma para ellos y es la misma para nosotros. Y si Dios guió a los discípulos de antaño, nos puede guiar a nosotros, nos guía a nosotros, nos habla, nos muestra su voluntad y está ahí siempre con nosotros. Una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas es guiarnos. El Espíritu Santo vino a nosotros para guiarnos, para hablarnos, para iluminarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo tenemos allí. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, está el Espíritu Santo en usted. Muchos quieren guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, no nos va a obligar, pero también hay otras cosas, también está el maligno, está Satanás que quiere guiar nuestra vida, quiere inducirnos, como lo hizo con Adán y Eva. Dios les había dado mandamiento, pero llegó Satanás y les guió a pecar. Satanás va a usar muchas cosas, va a usar filosofías, falsas doctrinas, el pecado mismo, para que estos nos traten de guiar. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos de estar sensibles al Señor, a la palabra, para que no caigamos en estas provocaciones, así como cayó Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque fueron guiados por Satanás. No dejes que Satanás te guíe al pecado. Puede usar muchas cosas, muchas personas inclusive, para que tú peques. Y si pecaste en este 2024, y si no te has arrepentido, arrepiéntete, pero este 2025 no dejes que el pecado sea el que esté guiando tu vida, que sea Dios. Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después vino el tentador y quiso hacer pecar a Jesús, pero no pudo. Jesús nunca pecó, no cayó en el engaño de Satanás. Usted y yo tampoco debemos de caer en el engaño de Satanás, en el engaño del pecado, porque el pecado siempre va a estar allí, las tentaciones siempre van a estar. No dejes que las cosas de este mundo guíen tu vida, no dejemos que las cosas de este mundo guíen nuestra vida. En esta evaluación que Dios puede hacerte respecto al 2024,
Quizás muchas cosas de este mundo guiaron tu vida y no fue precisamente Dios. No dejes que la avaricia guíe tu vida, no te muevas por el dinero. En una ocasión un hermano me comentaba que se quería cambiar de ciudad, quería irse a vivir a la ciudad de Puerto Vallarta, porque allá iba a ganar más. Pues es una mala decisión moverte porque vas a ganar más. Te debes mover por lo que Dios dice, por la voluntad de Dios, no porque vas a ganar más. Puedes ganar más, pero se te puede acabar más rápido también. Otro amigo también se cambió de ciudad a otra ciudad acá cerca, y le iban a pagar lo doble y le pagaron lo doble, pero cuando regresó, porque estuvo unos meses viviendo en esa ciudad, cuando regresó igual que como se fue. No regresó con más dinero. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos guiar por el mundo. Hay muchas cosas que nos quieren guiar y el dinero es una de ellas. Así que no se deje guiar por eso. Por eso, este año 2025 tome decisiones basadas en la voluntad de Dios, no basadas en otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están aquí? ¿Sí, amén? También hay personas que pueden influenciarte mal. Algunas cosas como la avaricia son cosas muchas veces internas, pero también hay personas que te pueden influenciar mal en tu vida, que te pueden guiar mal, que te pueden sacar de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje donde el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, cuando ya estaba a punto de irse a la cruz, el apóstol Pedro le dice a Jesús, el Señor, en ninguna manera te acontezca esto? Y entonces Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estaba tratando de influenciarlo a algo malo. Imagínense que Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? Las decisiones que nosotros hacemos, hermanos, o tomamos, pesan. Quizás usted pueda recordar malas decisiones que ha tomado en su vida y cómo ha tenido que cargar con ellas por muchos años. No todas las decisiones pesan igual, ni tampoco no es lo mismo que yo me equivoque a que se equivoque mi hijo o mi hija. ¿Por qué? Porque mi decisión va a afectar a más personas, va a afectar a mi familia, puede afectar a muchos. Nuestras decisiones tienen que ser guiadas por Dios, no por otras cosas que nos quieren guiar allí también. Los soldados del ejército de David, cuando David huía, y dice la Biblia que de repente pues tuvo en sus manos matar a Saúl, y los soldados de David le dicen a David, mira, Dios te lo puso en tus manos, y hasta usaron a Dios. Y David no cedió ante esa provocación. Alguien puede decir, aquí es que siento de Dios que hagas esto, pero aguas, porque no siempre es Dios. Necesitamos nosotros desarrollar nuestros sentidos espirituales para discernir la voz de Dios. Y estos soldados quisieron incitar a David para que matara a Saúl. Imagínense ustedes si David hubiera matado a Saúl ahí en ese momento, nunca hubiera llegado a ser rey. Porque las decisiones pesan. Las decisiones que ustedes tomen, que yo tome, pesan. Por eso tenga cuidado lo que escucha. Tenga cuidado de quién escucha un consejo. Y si usted da consejo, tenga cuidado cómo aconseja también. Porque de repente puede mal aconsejar. Hay personas que solo saben dar malos consejos porque están en tinieblas. Ahora, si tu esposa o tu esposo te pide un consejo, dale un buen consejo.
Y si no tienes un buen consejo, mejor dile, voy a orar por ti. Oye, entro a trabajar aquí. No, ¿sabes qué? No estoy seguro de si sí o si no. Mejor voy a orar por ti, que Dios nos revele. Pero no adelantarte a tomar una decisión si no estás seguro que es la voluntad de Dios, porque tus decisiones pesan. ¿Pesan para bien o pesan para mal? Así que no todos saben dar buenos consejos. Nosotros como pastores constantemente pedimos a Dios sabiduría para aconsejar bien, porque podemos decir algo que esté fuera de lugar, o te puede ganar la emoción y decir algo que es tuyo, no es de Dios. No. Pero todos tenemos la misma responsabilidad, porque si tú eres padre, tienes a tus hijos, tienes que darles buenos consejos. Hay papás que aconsejan a sus hijos solo en lo material. Oye, papá, pero es que mira, este trabajo, si entro aquí voy a dejar de servir. ¿Te pagan en la iglesia? No, ¿verdad? Y tú dices, no, pues ya desde ahí está mal el consejo. ¿Por qué no mejor oras y que Dios abra las puertas? Dios puede acomodar cualquier trabajo. Fíjense, este hermano que se quería cambiar a Puerto Vallarta, yo le decía, ¿tú crees que Dios es el mismo en Guadalajara que en Puerto Vallarta o no? O sea, ¿Dios te puede dar también aquí un buen trabajo? Entonces, ¿por qué moverte por algo económico? Ahora, si Dios te está mandando a Puerto Vallarta, pues ve. A mí que me manden de vacaciones a Puerto Vallarta y me voy. ¿Cuántos quieren irse a Puerto Vallarta de vacaciones? Todavía, todavía podemos ir de vacaciones. Pero si no te está mandando, pues no te muevas. Y si sirves en una iglesia o sirves aquí en la iglesia y no es Dios, te vas a meter en problemas. Por eso debemos de pedir siempre a Dios la guía. Deja que Dios guíe tu vida. No se deje guiar tampoco por las falsas doctrinas que pululan por todos lados y más ahora con el internet. Hay tantas falsas doctrinas en el internet. Hay muchas falsas enseñanzas. Hay personas que tienen excelente oratoria, pero pésima doctrina. Y enseñan unas cosas por otras. Y si tú te dejas guiar por ellos, te van a llevar a un lugar incorrecto. Puedes hasta apostatar de la fe. Hace unos días un joven me estaba pidiendo un consejo de otra casa de oración. Me dijo, oye, quiero estudiar en un instituto en línea y el pastor es fulano de tal, me dijo el nombre. Y sí lo conozco a ese pastor, pero como pues no es de aquí de la iglesia, le dije, ¿sabes qué? Pídele consejo a tu pastor y ya lo que él te indique. Pero fíjense cómo hablando de nosotros que estamos aquí, cómo es que alguno de aquí puede preferir estudiar en línea un instituto bíblico que no sabe si la doctrina está bien, a venir a nuestro instituto bíblico que tenemos aquí en Casa de Oración, que por cierto es gratuito, no se cobra, y los de línea pues sí tienes que, bueno, algunos también son gratuitos, pero la mayoría no. No se deje engañar, no se deje guiar por falsas doctrinas. Está en juego su vida, está en juego su alma. Dice Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas, hermanos, habían recibido de forma correcta el Evangelio. No habían sido personas que recibieron el Evangelio adulterado, pero se dejaron fascinar, se dejaron engañar. Esta palabra fascinar significa
cautivar por medio de enseñanzas falsas. Es lo que significa fascinar. También significa, según el original, significa embrujar o hechizar. Fíjese cómo Pablo lo está usando para decirle a los de Gálatas que no se dejaran cautivar, convencer, porque hay personas que van bien en el evangelio, van avanzando bien, van avanzando bien, van avanzando bien, los conoces, ves su testimonio y de repente algo sucedió y los empiezas a ver con un kipá acá arriba. Y no es para tapar acá, nos estamos quedando medios calvos. Y le dices, oye hermano, ¿qué pasó? O como dicen los chavos, ¿qué onda? Y le dices el 1 de enero, le dices, feliz año. Discúlpame hermano, el año empieza en primavera. Oye, pero venías hasta en el instituto, venías y le echabas ganas. Bueno, pues empezó a escuchar gente, personas que no traían una buena doctrina, se dejaron fascinar. No deje que las falsas enseñanzas lo fascinen. No sea de los cristianos que tienen comezón de oír cosas nuevas, que no se conforman a la sana doctrina, que no se conforman a la palabra de Dios. No, ¿por qué? Porque estas falsas doctrinas también lo van a guiar, lo van a arrastrar. Oye, pero es que está padre. A veces a mí me han mandado enseñanzas. Oye, escúchate, esta predicación está padre. Y pues checo quién es el que está predicando. Y ahora con el internet, pues todo puede uno saber. Y luego me doy cuenta qué es lo que enseñan, qué es lo que predican, qué es lo que viven. Y pues nada que ver con la palabra. Un predicador entre los jóvenes muy seguido en las redes sociales, le gusta bailar, hermanos. Y dices, oye, no puede ser, o sea, no, los jóvenes de aquí no lo siguen, pues, pero así tiene muchos seguidores de jóvenes que lo van a decir, ¿quién es? Ah, ya están ahí pensando. O quizás tenga algún que otro seguidor. Bueno, le gusta bailar, le gusta tomar. Son arrastrados. Bueno, se viste como hipster y tiene sus formas juveniles, ¿no? Pues sí, pero la doctrina no está bien y tenemos que tener cuidado. Y bueno, podemos hablar de muchas falsas enseñanzas y maestros que enseñan mal, que tienen buena oratoria, que cautivan, que dan muy buenos ejemplos, que lloran aquí en el púlpito, que hacen teatro. Pues sí, pero es una doctrina que no te guía a la verdad, no te guía a hacer la voluntad de Dios, no te da crecimiento espiritual, no produce frutos de justicia. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. No se deje llevar entonces por falsas doctrinas. Había un hermano en una misión donde estábamos hace muchos años, como en el 2007, y en ese tiempo viajábamos cada fin de semana. Cada vez que llegábamos a esa misión, este hermano siempre tenía ideas nuevas respecto a la venida de Jesús. Y empezaba a hablar de los ovnis, o sea, cosas fuera de la Biblia. ¿Sabe qué pasó con ese hermano? Ya no está en la iglesia. Se fue al mundo, se dejó arrastrar y quizás empezó bien, quizás conoció al Señor, pero apostató. Nuestras malas decisiones, hermanos, van a tener consecuencias malas. Piensa en el 2024, ¿qué hizo mal? Pues quizás hizo algo malo, ¿no? O una decisión mala. Ya no puede regresar. Pesan nuestras decisiones. Por eso, deja que Dios te guíe. Ese es nuestro tema de hoy. Deja que Dios te guíe. La guía de Dios es lo mejor.
No hay nada mejor que la voluntad de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesús, no solamente le recibimos, no solamente le aceptamos. Creer en el Señor Jesús también implica recibir el señorío de Él a nuestras vidas. Creer en Jesús significa darle el timón de nuestro barco y decirle, aquí está Jesús, guíanos, guíame con tu palabra, guíame a la verdad. Eso significó creer en Jesús, dejar que el Señor sea nuestra guía. Él es nuestro pastor y el pastor va delante de las ovejas guiándolas. Y algo que tenemos que tener presente, hermanos, en este 2025 es que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. Y esto lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto significa, el hecho de que la voluntad de Dios es buena, significa que no hay nada malo en ella. No hay nada de malo en la voluntad de Dios. Miren, su voluntad, mi voluntad, puede tener cosas malas, pero la de Dios no. La voluntad de tu amigo, la voluntad de tu vecino, la voluntad de tu hermano, la voluntad de tu esposo, de tu esposa, puede estar mal, pero la voluntad de Dios no. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es buena. La voluntad de Dios siempre es provechosa. La voluntad de Dios nunca nos va a hacer mal. Por eso nosotros tenemos que aceptar la guía de Dios para hacer su voluntad. Siempre va a ser provechosa. No hay nada más provechoso en este 2025 que la voluntad de Dios en tu vida. Por donde Dios te guíe, pues que sea la voluntad de Dios. No hay nada mejor para ti, para mí, que la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus vidas? Este 2025, amén. Pues lo mejor es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es perfecta porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar al tomar una decisión, pero Dios no se equivoca. Así que es mejor la voluntad de Dios que mi voluntad y necesitamos asimilarlo. Ya lo sabemos, ya lo leímos, pero necesitamos asimilarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y necesitamos asimilarlo, hermanos. Lo que Dios decida para nosotros, eso es lo mejor. La voluntad de Dios es lo que más nos conviene. Si no se te hizo un trabajo que querías hacer o que tenías planeado hacer, no fue la voluntad de Dios, está bien. Gloria a Dios, ¿no? Si se te hizo y fue la voluntad de Dios que lo hicieras, pues gloria a Dios, porque fue la voluntad de Dios que lo hicieras. Miren, a veces Dios nos va a guiar al desierto. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesús? Lo leímos, pero vamos otra vez allí, Lucas 4:1. A veces Dios nos va a llevar a lugares donde no queremos, pero si es la voluntad de Dios, es lo mejor para nosotros. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A quién le gusta el desierto? Bueno, a lo mejor el desierto físico a alguno que otro pues, le puede gustar. O sea, pues está padre, más si tengo aire acondicionado. Pero el desierto espiritual, muchas veces el Señor nos puede llevar, no nos
no nos va a gustar. Pero si esa es la voluntad de Dios, significa que es buena, agradable y perfecta. Si en este 2025 entramos a la prueba del desierto, a la prueba económica, si es la voluntad de Dios, es necesaria para ti, es necesaria para mí si es la voluntad de Dios. Después de pues algunos años de caminar con el Señor, muchas cosas que me han pasado y que en su momento yo las he juzgado mal o que en su momento yo no las he aceptado, al tiempo veo que era lo mejor para mí. Y a veces que algunos amigos pasan por situaciones difíciles, especialmente algunos amigos que están sirviendo, y yo a veces veo a personas y digo, mira, platicando con mi esposa, a veces platicamos y decimos, mira, ellos tienen un llamado pastoral. Y luego el Señor empieza a pulirlos y los manda al desierto y luego están sufriendo. Pero dentro de nosotros decimos, es que es necesario, porque cuántas veces el desierto no te hace madurar, te hace crecer, te hace entender muchas cosas. Moisés se fue 40 años al desierto y lo pulió el Señor allí en el desierto. Bueno, pero volvemos al punto. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Deja que Dios te guíe. Y si te guía al desierto, pues gloria a Dios. Lo importante es que Dios vaya contigo, que sea Dios quien te esté guiando, te esté llevando. Así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pues si nos lleva el Espíritu Santo al desierto, pues amén. 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 Señor, si me llevas al desierto, pues dame de tu gracia. Lléname de tu Espíritu. Y si me llenas de tu Espíritu, vámonos al desierto. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios no se equivoca como nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos en este 2024? ¿Cuántas veces hicimos cosas que no estuvieron bien que las hiciéramos? Por falta de sabiduría, por falta de guía de Dios, por falta de doblar nuestras rodillas, por falta de leer la Biblia, por falta de pedir un consejo con alguien sabio. También te puede guiar por pastos verdes. El Salmo 23, vamos ahí al Salmo 23, versículo 1. Versículo 1 al 3. Hasta de memoria se lo sabe, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quizás aquí haya hermanos que están en esta situación, junto a aguas de reposo. ¿Ha visto a las ovejitas junto a las aguas de reposo? Yo les he platicado en otras ocasiones que mi papá, cuando estaba chiquito, no creo que hasta la fecha, tenía ovejas. Y saliendo de la primaria, pues yo era el encargado de las ovejas. Entonces abría el corral y vámonos a cuidar a las ovejas. Y pues allá hay mucho donde, ¿no? Pero algo bonito es cuando llegan al estanque y se meten ahí a tomar agua las ovejas. Aguas limpias, no son aguas sucias. Y es una escena bonita porque aparte del lugar donde me tocaba cuidar las ovejas, estaba bien verde. Bien los pastos verdes, las ovejas gorditas. Bien, así como para la birria. Gorditas estaban las ovejitas. Y es una ilustración del cuidado de Dios. A veces las ovejas parían gemelos y ver brincar a los corderitos, cuando los llevas caminando a veces brincan, ven algún desnivel y brincan. Bueno, pues cuando tú estés así en el Señor, pues gloria a Dios.
Amén. Hay que saber disfrutar también esos tiempos. Hay que saber disfrutar cuando Dios te permite estar en vacas gordas y cuando Dios te permite estar en vacas flacas. Nada más que sea Dios siempre el que te esté llevando por allí. Y en eso debes de tener seguro. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta. Por tanto, deja que Dios te guíe. Estamos empezando un año nuevo, hermanos, 2025. Y debemos dejarnos guiar por Dios en todo. En todas las áreas de nuestra vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, el versículo inicial, Romanos 8:14. Y como hijos de Dios, tenemos una gran bendición, porque tenemos su palabra y tenemos su Espíritu morando en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y debemos dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo está allí para guiarnos, para hablarnos. Esta palabra guiados o guiar significa conducir. El Espíritu Santo quiere conducir tu vida. También significa inducir. Significa también llevar, dirigir o impulsar. Pero nunca el Señor nos va a obligar. El Señor quiere guiar tu vida, pero debes dejarte guiar por Él. Debes dejarte conducir todo este año y los años que Dios te permita vivir por Él. Ya basta de estar viviendo como uno quiere. Y aparte, hermanos, si vive uno como uno quiere, no vamos a cosechar nada bueno. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. O sea, me conviene dejarme guiar por Dios. Deja que el Señor pues maneje tus tiempos, que Dios maneje tu agenda, que Dios maneje tu vida. Si tú tienes un negocio, deja que Dios lo maneje, que sea Dios quien te esté mostrando lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Si vas a tomar un trabajo, ora, Señor, ¿es tu voluntad? Si Dios te dice que no, pues no te metas. Si Dios te da luz verde, tómalo, porque es Dios. Pero necesitamos aprender a vivir de esta manera, dejándonos guiar siempre por Dios. Siempre busquemos la dirección de Dios, porque nuestras decisiones pesan. Pregúntale al Señor cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cosa que tú quieras hacer. Vamos ahora al Salmo 37, por favor. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta palabra encomienda significa enrollar. Enrollar. Significa hacer rodar también. Es lo que significa esta palabra. Significa confiar algo a alguien. Y lo que está diciendo este salmo es que todos tus planes, todos tus propósitos, los tienes que enrollar, como si lo tuvieras en una hoja. Imagínatelo, que los tienes en una hoja. Y si tú eres una persona que le gusta escribir y escribiste todos tus planes para este año 2025, y no sé, ¿qué plan tiene, hermano? Comprar una casa, comprar un coche, ¿qué más? Dígame alguno. Asistir todos los domingos y los sábados a la casa de oración, servir a Dios. ¿Qué más? Acá los muchachos tener novia, ¿verdad? Tener novio, salir de vacaciones. Este año, Europa, ahí voy. Ya Estados Unidos ya está pasado de moda, vámonos a Europa. Ya si digo, fui de vacaciones a Estados Unidos, pues ya nadie, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro plan tiene? Bueno, significa que va a enrollar esa hojita
y se la va a encomendar al Señor. Aquí está. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Jesús, nuestro máximo ejemplo, el Señor, cuando estaba en el Getsemaní orando, Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Y este año que empezamos, no busques hacer tu voluntad. No busques hacer tu voluntad. Cédesela al Señor, dásela a Dios, encomiéndasela a Dios. Es lo que mejor te conviene, es lo que mejor me conviene. Aunque sea un amén, amén. Es lo que más nos conviene, hermanos, encomendar al Señor nuestros caminos. Confía en Él. Su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate significa pon toda tu confianza en Dios. Descansa en Él. Ahora, antes de terminar el año, pagamos la renta ahí en el local donde trabajo. Y la señora de la renta nos trajo una buena noticia. ¿Cuál cree que fue? Va a subir la renta en el 2025. Y yo le dije: señora, pero tenga misericordia. No, deje oro por usted. No. Le dije a la señora: ¿de verdad? Sí, te la vamos a subir. Bueno, encomendamos al Señor todo, porque Dios es el que provee. Y si no es en ese local en el que estamos, pues va a abrir otro el Señor. Quisiera jubilarme, pero estoy muy joven, entonces tengo que seguir trabajando. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, pon toda tu confianza en Dios. Dice este versículo, fíjense lo que dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Significa: no confíes en tu propia inteligencia. Hermanos, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Levanten su mano, pues Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado inteligencia. Y hermanos, dentro de la iglesia hay gente muy inteligente, o sea, hay gente más inteligente que otros. Ahora, ¿está mal que haya gente más inteligente que otros? No, pues Dios da la inteligencia como Él quiere. Hay gente que quizás no es tan inteligente o no somos tan inteligentes. Quizás aquí hay personas que saben 2, 3 idiomas o 4 idiomas. Pero, hermanos, el error es apoyarte en tu propia inteligencia. Pensar que tu inteligencia es más que la de Dios. Nunca, jamás. Nuestra inteligencia comparada a la de Dios, ¿qué tan grande cree que sea? Es como una gota de agua comparada con el inmenso mar. O sea, no es nada nuestra inteligencia. Pero el error es apoyarte en tu propia prudencia, sentirte autosuficiente. Y cuando un cristiano se siente autosuficiente, hace a un lado a Jesús, hace a un lado la palabra de Dios, hace a un lado al Espíritu Santo. Porque eres inteligente, y ciertamente eres inteligente, pero cuando eres autosuficiente dejas de ser inteligente. Porque el creerte que no necesitas a Dios, eso es un sinónimo de que ya perdiste la inteligencia, ya perdiste la cordura, ya perdiste la razón. Pero una persona que se humilla ante Dios, que deja a Dios que guíe su vida, esa es una persona humilde e inteligente. Una persona que dice: no como yo quiero, Señor, sino como tú quieras, es una persona que está cediendo su voluntad a Dios, y es una persona humilde. Es una persona que está reconociendo que
es dependiente de Dios, que no puede hacer nada sin que Dios se lo apruebe, sin que Dios le dé el banderazo. Dios nos ha dado inteligencia, pero el error es pensar que no necesitamos de Dios. Por muy inteligente que seas, aunque tengas un IQ muy alto, necesitas a Dios. Dios está por encima de todos. Tu inteligencia es como una gotita de agua frente a un océano. Dios es más inteligente, por lo tanto, deja que Dios te guíe. Dile al que está a tu lado, deja que Dios te guíe este 2025. Ya no como tú quieras. Deja que sea Dios. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es ser humilde. Eso es ser inteligente. Hacer a un lado a Dios de tu vida es actuar con orgullo y actuar con necedad. Dios, y más nosotros, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos su palabra. Ahí está su palabra. No seas, dice el versículo 3, me estaba brincando el 3, dice, reconócelo, Proverbios 3, 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos, en tu trabajo, en tu familia, en todos tus caminos. Si tienes un negocio, en tu negocio, en la forma como llevas la administración de tu casa, en la forma como educas a tus hijos. Los jóvenes que hoy no tuvimos reunión y están aquí, reconózcalo en todos sus caminos. Vas a tomar una decisión en la carrera que vas a estudiar una carrera, reconócelo en todos tus caminos. No vas a estudiar, solo que Dios te diga. No voy a estudiar. ¿Por qué? Porque no quiero. No, pues, ¿y eres cristiano? Sí. Mira, los cristianos no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que Dios dice. Bueno, eso es lo que debe de ser, pero Dios no nos va a obligar tampoco. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos, hermanos, en todos. Y Él enderezará cada área de nuestra vida. Él va a enderezar cada área de nuestra vida. Es que nunca he sido buen administrador de lo que Dios pone en mis manos. Reconócelo en esa área y Dios te va a hacer un buen administrador. En todas las áreas de nuestra vida. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Leímos Lucas 4, versículo 1. El Señor Jesús, hermanos, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Pero si es Dios, pero si es el Hijo de Dios, pero Él vino a enseñarnos obediencia. Dice la palabra del Señor, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esta palabra llevado significa fue conducido, fue mandado, fue inducido por el Espíritu al desierto. Esta palabra significa realizar voluntariamente una acción, voluntariamente. Jesús voluntariamente vino y se sometió, se sujetó. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús es nuestro máximo ejemplo. La guía del Espíritu Santo no es algo obligatorio, hermanos. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo que es correcto, a lo que es santo, a lo que es bueno. Y si Jesús no puso resistencia a la guía del Espíritu, pues nosotros tampoco, hermanos. No pongamos resistencia. Si es la voluntad de Dios, eso es lo que mejor nos conviene. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie y que enrolle todos sus planes, todos sus proyectos, todos sus caminos ahí en su corazón y se los entregue al Señor. Que este 2025 usted se deje guiar por Dios,
Jesús es nuestro máximo ejemplo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Fíjense qué pasaje. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, estamos aquí en este mundo no para hacer nuestra voluntad. Estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que pueda hacer una oración y decirle: Señor, este 2025, este 2025, no quiero hacer más mi voluntad. Este 2025 quiero hacer tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos que tú gobiernes nuestras vidas, que tú gobiernes cada área de nuestra vida. Aquí estamos, Señor, tú conoces todo lo que somos, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Tú conoces las inquietudes, las preocupaciones, todo lo que hay en el corazón. Tú sabes, Señor, cómo fue este 2024, cuánto te obedecimos, cuánto nos dejamos guiar por ti. Pero te pedimos que este 2025, Señor, podamos vivir para ti, para tu gloria. Así como tu Hijo amado nos dio ejemplo, Él no vivió para sí, sino vivió para ti, Padre Santo. Así nosotros que podamos seguir las pisadas de nuestro gran Maestro, nuestro Salvador Jesús. Que no vivamos para nosotros, Señor. Por eso en esta noche encomendamos a ti todos nuestros caminos, todo lo que somos, porque queremos vivir para tu gloria, queremos vivir para hacer tu voluntad, Señor. No queremos ser autosuficientes, porque entonces nos volvemos necios y orgullosos. Queremos ser humildes ante ti y vivir una vida de obediencia, porque el hacer tu voluntad es bueno, es agradable y es perfecto, porque tu voluntad es lo mejor para nosotros. No hay nada más importante en nuestras vidas, o no hay nada más que nos convenga que hacer tu voluntad. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y seamos dóciles a ti, a tu voz. Que podamos vivir este año haciendo tu santa voluntad. Si nos llevas al desierto, pero que tú seas con nosotros. Si nos llevas a las aguas de reposo, que tú seas con nosotros, Señor. Que seas tú guiándonos en todo tiempo. Danos de tu gracia, danos de tu favor, para poder vivir este año conforme a tus planes, no conforme a nuestros planes, no conforme a nuestros proyectos, sino conforme a tus planes, Señor. Ya no vivimos para nosotros, vivimos ahora para ti, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor, Señor, porque sabemos que estamos seguros en tus preciosas manos. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos.
puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete debe prepararse en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Así es, Señor. Sabemos que tu bien y misericordia nos seguirán. Por eso, Señor, confiamos en ti y dependemos de ti. Tú que eres nuestro buen pastor. Dilo una vez más. Eres mi pastor y nada me falta, oh Dios. Me haces descansar en verdes pastos. Guíanos, Señor, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco
en verdes pastos. Gracias, Señor. Dale un aplauso de gratitud a Él por su palabra. Gracias, Señor.